Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Brasil crece cada día la expectativa y el suspenso de la final cerrada de la segunda vuelta electoral. Lula y Bolsonaro han abierto una serie de debates y reflexiones sobre el país que se desea y también el país que se tiene, aparentemente dividido por el antagonismo político. ¿Hasta dónde aguanta el análisis de este esquema político? Es dable pensar que este país dividido no garantiza a ninguno de los dos finalistas, en caso de ganar, una gobernabilidad a favor de toda la sociedad. De esto queremos conversar con la analista política y antropóloga Adriana Facina. Bienvenida, qué gusto tenerle por acá, Adriana. ¿Cómo está? Buenos días, es un placer estar hablando con usted hoy. ¿Cómo analiza usted el momento que vive Brasil? El día domingo último hubo un debate y parecería que incluso en esa lógica todavía se mantiene una disputa muy cerrada entre los dos finalistas. Bueno, lo que está en juego en la política de Brasil, y podemos decir en el mundo hoy, es lo que entendemos por democracia. Creo que tenemos, por un lado, un debate en los moldes tradicionales de propuestas políticas, propuestas de gobierno, en fin, proyectos de futuro de Brasil. También hay una política lejana, podemos decir, que involucra mentiras, montajes, una pauta moral fantasiosa y que afecta a través de canales en los que las instituciones democráticas todavía no logran controlar. Entonces creo que en realidad lo que tenemos en juego hoy en nuestras manos es un problema de la democracia. Si la democracia va a ganar, si realmente ganará la voluntad popular o preferiremos tener una opción electoral, una opción política basada en mentiras y noticias falsas. Idea de una pauta moral fantasiosa que de hecho no se ubica con una realidad para la mayoría de la población y que muy poco influye en la vida de la clase obrera. En este momento estamos hablando de un país donde 33 millones de personas se mueren de hambre. Están viviendo inseguridad alimentaria y lo que se está discutiendo son como lineamientos como baños UNICEF en las escuelas. Escuelas que son absolutamente precarias y obsoletas a causa de la pandemia. Entonces creo que es algo muy grave. Es muy preocupante sobre el futuro de la democracia que está pasando hoy en Brasil. Y sabemos que no solo en Brasil, en el mundo. Claro, pero entonces, Adriana, si ese panorama es así, ¿cómo se entiende que la democracia, que el comportamiento democrático de uno de los candidatos se afinque en las fake news, en la falta de transparencia y buena parte de su gestión ligada fundamentalmente a consolidar un modo de actuar que no necesariamente es tan democrático? Sí, en primer lugar les aclaro que no estamos hablando de candidaturas equivalentes, sino que tenemos, por un lado, una candidatura de extrema derecha, que viene actuando y no es nueva. De hecho, desde 2016, con la deposición de la presidenta electa Dilma Rousseff en un proceso judicial parlamentario sumamente cuestionable desde el punto de vista de la democracia y que viene produciendo esta erosión en la democracia de Brasil, por lo que no estamos ante dos candidaturas equivalentes. Por un lado, una candidatura comprometida con la erosión de la democracia y por el otro lado, una candidatura que busca mínimamente salvar lo que queda de la democracia en Brasil. Hoy, por ejemplo, tenemos en la figura del llamado presupuesto secreto una imposibilidad de la población de votantes de todo el pueblo brasileño de tener una rendición de cuentas mínima sobre la cual se desconoce la asignación del presupuesto público en Brasil. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Para dónde se está invirtiendo gran parte del presupuesto público brasileño? No se sabe. Entonces, estamos en un momento muy grave para la democracia, por lo que el candidato Lula propone acabar con el presupuesto secreto. Pero tenemos que preguntarnos si con este parlamento será posible.
No, porque esto fue creado como un sistema que favorece mucho a la parte más fisiológica del Parlamento de Derecho brasileño. Entonces, creo que estamos en una encrucijada, ¿no? Los dos caminos posibles para la democracia están en jaque, ya que de un lado sería un gobierno comprometido con la destrucción de lo que queda, y el otro, el gobierno que intenta salvar lo que queda y responder democráticamente. Entonces, creo que es un momento muy serio, muy difícil. Creo que las elecciones brasileñas definirán los caminos de Brasil, los caminos de América Latina, incluido el mundo. Entonces, creo que sí es un momento dramático, crucial. A partir de esta elección vamos a pensar, por ejemplo, en cómo se va a abordar el tema del cambio climático que afecta al mundo entero. ¿Cómo será la producción de alimentos en el mundo? ¿Cómo vamos a definir el vínculo entre la voluntad popular con las necesidades del pueblo y las formas de gobernar? Entonces creo que hay muchos temas que están en juego en esta elección. Claro, y estando en juego todo esto, ¿cómo mira usted el comportamiento de las élites brasileñas? Lo digo esto por dos razones. La primera, porque efectivamente buena parte de la disputa política está en de qué manera las élites van a apoyar a uno u otro candidato. Y la otra, porque en esas élites también están incluidos los medios de comunicación, quienes generan opinión y efectivamente van a definir en buena medida también el comportamiento político de los finalistas. Bueno, como se está hablando del momento en que la civilización está en juego, entre las élites también hay una división. Tenemos por un lado una élite más atrasada, más agresiva. Por ejemplo, la conservación de la selva amazónica, no como un bien para la humanidad, sino como un impedimento para sus negocios, que está relacionado con la minería ilegal en tierras indígenas. Esa élite realmente apoya al candidato de extrema derecha, pero igual que toda la sociedad brasileña, está dividida. Es algo que va de arriba hacia abajo en todas las instituciones, en el Estado, en la sociedad civil, las diferentes clases sociales. También entre las élites tenemos un grupo de expresivos que está a favor de la civilización, de grupos, incluidos los que históricamente son anti-PT, que fueron oposición para el gobierno de Lula, opuesto al gobierno del 7, pero que en este momento entienden lo que está en juego y que son necesarias estas alianzas en defensa de la democracia, alianzas en defensa de la civilización, alianzas en favor de la preservación del bosque, de la preservación de la vida, de la defensa de un sistema de salud pública para la población, la defensa de una educación pública de calidad. Entonces, esa es la composición. Por ejemplo, en la composición misma del candidato Lula, que está al frente y que tiene como vicecandidato al presidente Geraldo Alckmin, históricamente está ligado a estas élites, especialmente a los paulistas, que se manifestaron en el ex partido PSDB, similar liberalismo incluso dentro de la agroindustria, que es el sector más alineado con el actual presidente. Tenemos voces que hablan de la importancia de la agroindustria, que camina junto a la preservación del medio ambiente, y que también entiende que ahora es el momento de fortalecer la institucionalidad, fortalecer la democracia, incluso para que puedan hacer oposición sin que sus vidas sean amenazadas, reputaciones destruidas con fake news y todo el sistema colapsado para socavar la democracia, que es lo que está hoy en juego en la política brasileña. Para finalizar esta primera parte, Adriana, si todo esto está ocurriendo, ¿de qué manera se prevé, se avisora, se pronostica el resultado? Es decir, ¿va a ser tan cerrado? ¿Va a ser una definición prácticamente por una diferencia corta, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar? Sí. Todavía tenemos 15 días para las elecciones.
El candidato Luis Ignacio Lula da Silva va a ser victorioso en estas elecciones. Eso no va a ser revertido. Lo que está en juego es si en estas elecciones se invertirá el margen o el margen será más estrecho. Eso es lo que estamos hablando. De que la extrema derecha quiere un margen estrecho, porque la extrema derecha maneja un discurso golpista, de que las elecciones no son limpias, de que hubo manipulación. Entonces la perspectiva que la gente tiene en las instituciones democráticas vigilantes es que la sociedad civil y los sectores civilizados puedan estar vigilantes para garantizar una candidatura victoriosa y una toma de posición tranquila, para garantizar y hacer esta transición entre el gobierno de una manera pacífica, de una manera democrática. Este momento de transición será un momento muy importante para nosotros, para planear políticas públicas en Brasil para los próximos años y que la comunidad internacional esté pendiente de eso. Porque lo que aquí está en juego no es el futuro de Brasil. Brasil es un país continental. Es un país fundamental en muchos aspectos para la economía global. Sobre todo lleno de tanta decepción con un conflicto en curso. Un país importante para la crisis climática y sin duda será la gran pregunta de los tiempos que vienen. Ya es una gran pregunta para nosotros pensar en el renacimiento del planeta Tierra y de la especie humana hoy, para que la comunidad internacional y los órganos de inspección y control de las operaciones estén activos, sean activos y ayuden a la democracia brasileña a hacer cumplir el gran precio de este país, la gran vocación de este país, que es un país de vanguardia, con un país futurista, visionario, compuesto por todo el sufrimiento, pero también por todos los sueños de la población de la diáspora negra. Son las poblaciones que pueden imaginar un futuro diferente para este planeta y para nuestra especie humana. Hagamos una pausa, Adriana, volvamos enseguida para abordar el impacto que puede tener estas elecciones en el contexto regional de América Latina. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política. Seguimos conversando sobre la situación en Brasil a propósito de esta segunda vuelta y todavía quedan algunos elementos de análisis a propósito de lo que ocurre en la campaña electoral. Seguimos conversando con la analista política y antropóloga Adriana Facina. Adriana, en función de lo que acabamos de escuchar y además de la reflexión que se ha hecho a lo largo de estos últimos meses, ¿usted cree que efectivamente los candidatos y el modelo de campaña electoral agotan más la reflexión profunda o se quedan solamente en las reacciones de que si el uno miente, que si el otro no dice la verdad, que el uno vive del pasado, y lo que hizo el señor Bolsonaro, acusarle incluso a Lula da Silva de ser amigo de otros presidentes de otros países? ¿De qué modo esto no facilita la reflexión profunda de lo que requiere el brasileño común? Sí, lo que aquí vemos es una tentativa de crear fantasmas para afectar en parte las gestiones sociales. Entonces, cuando se dice Lula apoya dictaduras, Lula trae su comunismo, la verdad es que ellos no quieren debatir que 33 millones de brasileños sufren de desnutrición, un país que había salido de una plataforma mundial y que no se quiso debatir sobre la deforestación amazónica de su lado brasileño. Está siendo destruido muchísimo, como nunca jamás visto, por lo que se debe discutir la gestión de la violencia letal, que producen considerablemente un saldo de muertes anuales en Brasil, en un monto de 60.000 personas, que no equivale incluso a una guerra oficial en curso en el mundo. Entonces aquí vemos que una guerra oficial en curso, el sistema también está cargado en la religión fundamentalista, que goza de hacer una construcción narrativa moral
Hacer una reconstrucción moral de ese supuesto comunismo, de ideología de género, son todos fantasmas creados e inventados para generar una pauta a gestiones verdaderamente importantes, la democracia, y que afectan a la vida de la población. La verdad, en la vida de la población, poco importa si el gobierno de Nicaragua es o no una dictadura. Tampoco importa mucho si los baños unisex van a ser implementados en la escuela. Más importa es que la educación pública en Brasil vive un caos. Entonces de eso se trata, de falta de propósitos, faltas democráticas, tratos igualitarios, que piensen en el desenvolvimiento y que incluyan a la mayoría de la población y no a la minoría. Alguna gente se identifica con esos fantasmas, que no son temas pero que forman parte de la gente, que sobreviven a un análisis de realidad con el gobierno del PT, con el gobierno de Brasil, por más de una década, cosas que ya acontecieron. Esos son temas que tenemos que discutir. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Cómo deshacer esos fantasmas? ¿Cómo hacer que se los lleven? De hecho, no hay espacio en el debate político. Y no es posible que no se transmita ningún debate electoral para que la gente en las redes sociales y los medios de comunicación lo vean. No es posible que un candidato mienta y hablen sobre cosas que ya han sido descartadas por los sistemas de verificación de hechos. Por eso incluso si tiene que haber sacado en vivo esas cosas, no pueden seguir reproduciéndose para millones de personas que están mirando. Entonces no hay nada que hacer en relación a esto. Entonces los medios de comunicación también deben ser más efectivos y más comprometidos con la verdad, con los hechos, con sacar en vivo los debates. Claro, pero entonces, Adriana, frente a eso, el resultado de los debates, ¿cree usted que influyen en la toma de decisión o es que ya está definida la decisión de los brasileños, para bien o para mal, a favor o en contra de cualquiera de los candidatos, está decidida más allá de los debates y de las presentaciones públicas? Para mí, con los debates, la principal importancia es que los candidatos se comprometan con ciertas causas, con ciertos propósitos. La decisión de voto, según especialistas en las elecciones, ya está bien cristalizada. Más del 90% de aquellos que pretenden votar, bien sea por Bolsonaro o por Lula, son votos decisivos. Hay un margen muy pequeño de indecisos. Hay un margen muy pequeño de personas que pueden mudarse de un candidato a otro. Para otros, el principal papel de los debates sería colocar esos compromisos en escena. Estos debates son más dominados por las mentiras. Hay un margen muy pequeño de electores que votarán nulo, que no deciden su voto a partir de esos debates electorales. Claro que sí. Y entonces, ahora entremos a lo otro. ¿De qué manera se percibe desde Brasil el impacto que puede tener el resultado electoral del 30 de octubre para América Latina? ¿Hasta dónde pueden cambiar las condiciones de ganar, por ejemplo, Lula da Silva, que efectivamente es uno de los forjadores, de los impulsadores y además un protagonista principal de la integración latinoamericana? Creo que lo que está en juego es si se tendrá una América Latina fuerte, del tamaño del juego político internacional, capaz de negociar sus intereses económicos para llevar propuestas al mundo global, para implementar sistemas y vías de desarrollo compatibles con la naturaleza, que sean sostenibles y respetuosas con los pueblos indígenas, y que por lo tanto garantice una nueva era para formar, para tratar con el planeta Tierra,
Creo que de todos los países de América Latina deben entender y mejorar la relación con la diversidad de nuestros pueblos originarios, de la lucha ancestral de nuestros pueblos originarios, por el derecho a la tierra, por la vida, por el respeto a la naturaleza, por formas de habitar este planeta que sean más amigables con la vida, que sean más favorables a la vida. Entonces yo creo que esto solo con gobiernos que estén realmente comprometidos con esto, que ellos paren de matar en bloque, podemos presentar una importante novedad al mundo. América Latina puede llegar a tener un papel histórico, un papel fundamental en muchos sentidos. Darle a esta cultura de la codicia por la distribución, de destrucción, este capitalismo salvaje que vivimos hoy en día, en un año de bienestar de la población y su desarrollo. ¿Cuáles son sus verdaderos absurdos? Entonces creo que podemos pensar, ¿no?, en ser más respetuosos. Es nuestro deber ser más armónicos entre nosotros, entre los seres humanos y no humanos, entre el medio ambiente. Y esto se construye desde el amor de los pueblos hacia la Pachamama y no por la codicia del capital que todo lo destruye. Y una última pregunta entonces, si todo esto está en el contexto de lo que estamos viviendo en la campaña electoral, ¿de qué manera se puede cambiar la perspectiva económica, tomando en cuenta que incluso el Fondo Monetario Internacional ya habla de una recesión mundial y de ese modo, por ejemplo, Brasil ser un factor determinante en una mejor integración económica del planeta, bien sea por los BRICS, bien sea por América del Sur, por el Banco del Sur, por la CELAC, etcétera, etcétera? En primer lugar, reforzar algo que ha sido destruido en tiempos más recientes, que es la unión del Sur-Sur, el fortalecimiento de las economías del Sur global, actuando juntas de manera solidaria, de manera sostenible y presentando una alternativa a este norte fallido, que hace de la guerra el motor de salvación, de capitalismo para pocos inversionistas, porque hay quienes ganan con la guerra. En el caso de nuestras naciones latinoamericanas, específicamente haciendo lo que Lula tenga una elección, quien dijo a lo largo de su vida política insertar a los pobres en el presupuesto público. No es posible que pagar intereses en instituciones financieras sea algo prioritario para la economía. La gente pasa hambre. En ese momento, políticas públicas que garanticen alimentos, viviendas, saneamiento básico, salud y educación pública. Y esto es un cambio absolutamente radical en los patrones civilizatorios, en los patrones de relación económica, en los patrones con la planeta Tierra. Y sabemos que si no lo hacen, sin grabar grandes fortunas, son los grandes millonarios del planeta. Es quien gana en cualquier situación, puede ganar con una pandemia, con conflictos. Necesitamos construir una economía más solidaria, más distributiva, para que podamos seguir existiendo en cuantas partes de nuestro planeta siga existiendo y sea habitable para nosotros, por nuestros nietos y por las generaciones venideras. Entonces, creo que las propuestas vinieron del sur del mundo. Esto es algo estratégico. Una vez más, no solo para Brasil, no solo para América Latina, sino para todo el mundo y para toda la especie humana, y también para las especies no humanas. Muchísimas gracias, Adriana, muy amable, importante lo que acaba de mencionar y además muy importante que estemos pendientes de lo que pasa en Brasil, porque buena parte de lo que pasa en Brasil decide también el destino de América Latina. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Abrazo, fue un placer. Muchísimas gracias, Adriana Facina, analista política y antropóloga, a propósito de lo que ocurre en estos momentos en Brasil, con debates de por medio, campaña electoral, recorridos y sobre todo un amplio debate y reflexión política en varios medios de comunicación y espacios académicos también de ese país. De esto seguiremos hablando. Cuídense mucho. Chao, chao.